Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchán, directora del Museo del Templo Mayor, les damos la más cordial bienvenida. Hoy nos acompañan la arquitecta restauradora Michelle de Anda Rogel, integrante del proyecto Templo Mayor, y la restauradora Mariana Díaz de León Lastras del Museo Nacional de Antropología. Bienvenidas. Antes de comenzar esta presentación, leeré su semblanza. La conferencia de hoy se titula La Casa de las Águilas, los procesos de conservación y gestión durante la sustitución de la cubierta. Michelle Marlene de Anda Rogel es arquitecta por la UNAM con estudios en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura París-Val-de-Seine y maestra en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Ha sido profesora adjunta en el Seminario de Arquitectura Maya de la UNAM y trabajó en el proyecto de conservación de la zona arqueológica de Ekbalam, Yucatán. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde 2010, donde actualmente desarrolla los registros digitales y reconstrucciones virtuales del proyecto arqueológico, así como las ilustraciones científicas del proyecto. De igual manera, colabora con los proyectos Conservación de la pintura mural a través del registro gráfico, Restitución cromática en escultura mexica y sistemas de medición mexica aplicadas en la arquitectura. Ha impartido ponencias en distintos foros nacionales e internacionales en Canadá, Estados Unidos y México. Desde 2016 es miembro de la Red Temática Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural del CONACYT, INA. Mariana Díaz de León Lastras es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. En la ciudad de Madrid colaboró en la elaboración del Plan de Conservación Preventivo para el Museo de Antropología Médica y en el Plan de Emergencia para el Museo Cartográfico Nacional. En el 2014 ingresó a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural como parte del equipo del Proyecto de Conservación de Bienes Inmuebles por destino de la zona arqueológica de Tula. Posteriormente, también en esa coordinación, participó en diversos proyectos encaminados principalmente a la conservación de pintura mural y acabados arquitectónicos en las zonas arqueológicas de Cholula, Ekbalam, Palenque, Tulum, Muyil, Calakmul, Comitán, entre otros. En el 2019 colaboró en la Universidad de Tübingen como parte del proyecto de restauradores del equipo de capacitación y conservación del Templo de Repit en Atribis, Egipto, capacitando a restauradores egipcios e interviniendo principalmente en muros, relieves, policromados, y pisos. De 2018 a 2023 fue jefa del Departamento de Restauración en el Templo Mayor. Actualmente es restaurador en el Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología. Bienvenidas. Adelante, los micrófonos son suyos. Hola Mitzi, muchas gracias. Estoy teniendo creo que un poquito de falla en mi, no sé si es mi internet, pero cualquier cosa les pido si me notifican. Sí, claro. Bueno, pues estamos muy contentas y emocionadas de estar aquí, de poder presentar los resultados finales de este gran proyecto que fue muy complejo, fue muy difícil, pero al mismo tiempo muy enriquecedor y muy gratificante para nosotros. Entonces, estamos muy emocionadas de poder presentar los resultados finales. Bueno, primero será como una introducción a todo lo que se realizó, al espacio del que vamos a hablar, y vamos a presentar los procesos principalmente también de protección y de conservación que tuvimos que llevar a cabo durante todo este largo proceso para garantizar la conservación de la Casa de las Águilas dentro de la zona. Bueno, esta presentación como tal también busca evidenciar un poco la importancia que actualmente tiene la participación de los conservadores, restauradores, no únicamente en las acciones de conservación directa, sino durante la toma de decisiones y la elaboración de los proyectos en general.
Entonces, pues empezamos. Mitch. Bueno. Ya, perdón, no sé, se me quedó congelado la Ay, no te presentación. preocupes, vuélvela a compartir y ya la Ok, envías. ahí está. Sí, no te preocupes. Una disculpa. Listo, una disculpa. La Casa de las Águilas vio por primera vez, los vestigios de la Casa de las Águilas vieron por primera vez luz en septiembre de 1980, cuando a escasos 75 centímetros de nivel de la calle empezaron a salir los vestigios de este impresionante recinto. Se trata también de un edificio conocido como edificio E, que es un espacio porticado que remite mucho a la arquitectura y decoración tolteca. Es un espacio ubicado al norte de la zona arqueológica y es un edificio en el que estas influencias estilísticas toltecas nos remiten a las banquetas y a la decoración polícroma del Palacio Quemado de Tula. Sus últimas etapas constructivas son del periodo de los gobernantes de Ahuizotl y Tizoc, de entre 1469 y 1486. Según Leonardo López de Uján y sus estudios, se realizaba en un espacio en donde se realizaban rituales y procesiones relacionados a la entronización de los tlatoques. Los registros arqueológicos y estudios petrográficos corroboran que la Casa de las Águilas tuvo varias subestructuras. Las que más se conservan hasta el momento y se encuentran expuestas se encuentra la etapa 2, la cual fue resguardada por las inclemencias de la caída al momento de la caída de Tenochtitlan por las otras etapas que estaban encima de ellas. Arquitectónicamente hablando, sus muros interiores se encuentran en su totalidad policromados, conservando cerca de 90 metros cuadrados de muros con vestigios de policromía, sobreaplanados de tierra y estuco. En el pórtico este encontramos una de las representaciones pictográficas más interesantes de la zona, ya que se encuentra un dibujo a manera de códice en la que se representa procesión de unos sacerdotes. Las banquetas son uno de los rasgos característicos del edificio y también, como les comentaba, nos hacen recordar el edificio del Palacio Quemado en Tula. Esto tiene pequeños relieves policromados de representación también de personajes en procesión, al igual que cuerpos ondulantes de serpientes. Todos estos con una fina capa de estuco que después fueron policromados. De igual manera, contamos con relieves policromados entre las habitaciones, entre los cuartos 2 y 3, a manera de flores con 5 chalchihuites. Es interesante remarcar que en este mismo espacio encontramos un patio interior a manera de impluvio. El edificio de la Casa de las Águilas comprende un área mucho mayor a la que se encuentra actualmente expuesta. Debajo de estas estructuras, de la calle del arroyo vehicular de Justo Sierra, se extiende la etapa 2 del mismo edificio. Se tiene calculado que la extensión son cerca de 1.800 metros cuadrados, del cual actualmente solo se encuentra expuesto cerca del 43%. Con la finalidad de minimizar los daños generados por el intemperismo, a inicios de la década de los años 80, el mismo arquitecto que diseñó el Museo del Templo Mayor diseñó la cubierta de protección para este edificio. Aunque en un principio la cubierta de protección contemplaba cubrir toda la zona arqueológica, debido a la necesidad de colocar puntos de apoyo y la problemática que esto exigía, se consideró la necesidad de únicamente resguardar los 6 edificios que aún conservan pintura mural. Para cubrir cerca de los 630 metros cuadrados de la Casa de las Águilas, Ramírez Vázquez implementó un sistema de protección a base de tridilosa, con nodos fijados a base de tornillos y cimentación libremente apoyada, 4 al frente y 9 atrás. Esto permitía tener un claro bastante amplio, cubriendo toda la zona sin la necesidad de poner puntos intermedios.
Lo que en su momento fue una cubierta a base de láminas galvanizadas a inicios del año 2000 se sustituyeron por multipaneles, que son paneles ligeros y aislantes tanto térmica como acústicamente. Uno de los grandes aciertos de la cubierta se traduce en sus dimensiones, ya que protegen el edificio solo en 13 apoyos y ninguno intermedio, cosa que podría causar mucho mayor daño a las estructuras arqueológicas. Bueno, esta cubierta permaneció tal como la presentó Michelle hasta la noche del 28 de abril del 2021. Esta noche tuvimos una fuerte tormenta típica en la Ciudad de México, causando grandes afectaciones dentro del centro de la Ciudad de México. Entonces, este granizo ocasionó que la cubierta de protección de Casa de las Águilas colapsara. El granizo se concentró en la parte superior de la cubierta y provocó que ésta se doblara y colapsara casi por completo. Entonces, en ese momento, por parte de seguridad del museo, nos informan al personal general del Templo Mayor y nosotros nos trasladamos al espacio para poder hacer una evaluación de las afectaciones que este colapso pudo haber causado. Entonces, bueno, al momento de llegar a la zona arqueológica, esto es lo que vemos, esta imagen que pues es muy escandalosa y pues nos causó como mucha preocupación y mucha angustia porque pues como se evidencia en las fotografías, pues se destruyó por completo parte de la cubierta. Entonces, en ese momento continuaban las lluvias, no en forma no al granizo ni a esta magnitud, pero continuaba la lluvia y no nos fue posible por parte de Protección Civil, no nos permitió ingresar al espacio como tal para poder hacer una evaluación completa de los daños, porque no conocíamos en qué estado se encontraba pues la estructura como tal. Esta podía continuar colapsando o podía tener algunos daños más puntuales. Puedes, la que sigue, Mitch. Entonces, bueno, lo único que pudimos hacer fue recorrer el perímetro del espacio en donde personal del Templo Mayor, personal de Proyecto Templo Mayor, estuvo con nosotros también el director del INA, la secretaria de Cultura, y pudimos hacer simplemente una evaluación superficial del espacio, en donde afortunadamente nos dimos cuenta que a pesar de observarse todo este daño en la cubierta, al parecer, al interior del espacio no se percibían, por lo menos a simple vista, daños muy fatalistas. Bueno, entonces, en ese momento nos fuimos a nuestras casas y acordamos que al día siguiente, muy temprano por la mañana, estaríamos en compañía de personal de Protección Civil y de operación de sitios del INA para poder empezar a hacer una evaluación de los daños. Entonces, la problemática era muy compleja y era poco común. Las lluvias continuaban de forma paulatina, no en ese momento no, pero había también probabilidades de lluvia y pues seguíamos con la incertidumbre de si la cubierta se encontraba estable o si podía ocurrir algún incidente. A esto sumábamos las condiciones de seguridad que estábamos actualmente, ya que nos encontrábamos todavía dentro de la contingencia de COVID-19, por lo que no era permitido ingresar al espacio pues un número grande de personas. Después, bueno, a primera hora entonces, en compañía de operación de sitios del INA, pudimos entrar poco a poco a ir evaluando estas afectaciones y realizar también un peritaje que nos permitiera proceder a la conciliación para el resarcimiento de daños con la aseguradora. A partir de este momento, el Departamento de Restauración pues no se despegó del espacio, ¿no? O sea, y fue fundamental y acompañó de forma permanente todo el proceso, no únicamente con acciones directas, sino durante la supervisión y la elaboración de protocolos y metodologías de operación para todos los trabajos. Entonces, ¿le das a la que sigue, Mitch?
como las primeras acciones que realiza el departamento fue pues tratar de habilitar el espacio para poder ingresar de forma segura y sin ocasionar daños al espacio. Entonces, en este momento se encontraba todo húmedo. Como mencionó ya en un inicio Michelle, el piso son estucos originales, por lo que, y al encontrarse con este grado de humedad, pues se encuentran más susceptibles a daños, por lo que decidimos colocar una especie de andadores con Etafom, que es un material inerte que nos permite, y es amortiguante, entonces nos permite caminar de forma pues un poco más segura y sin provocar tantos daños en los pisos originales, y en donde consideramos necesarios también se colocaron placas de Etafom. Sí. Como también casi de forma inmediata, se decidió elaborar un protocolo para el ingreso principalmente del personal. Se establecieron algunos puntos como muy fáciles de seguir, que consistían principalmente en establecer un número máximo de personas al interior. Se estableció que fuera 10 personas, siempre utilizando casco de seguridad y su cubrebocas, esto debido a la contingencia de COVID-19, el uso obligatorio de zapatos de suela de goma o similar para evitar que se produjeran daños en el piso, que de por sí es frágil. En este momento se encontraba el doble de frágil. Se prohibió el acceso de mochilas, bultos o material que pudiera causar algún daño durante un movimiento. Se estableció una circulación permitida, que fue también la que se fue formando con estas placas de Etafom. Y bueno, estaba prohibido sentarse, sujetarse o apoyarse sobre la estructura arqueológica, colgarse sobre los apoyos, poner cualquier tipo de material, ya sea sobre material arqueológico o sobre la estructura de tridilosa. No estaba permitido la toma de fotografías. Todo el personal tenía que estar debidamente identificado, y cualquier acción realizada al interior del recinto tenía que ser supervisada por el personal de restauración de la zona arqueológica. Bueno, como lo mencioné hace un momento, las lluvias, si quieres darle una más porque creo que hacen falta fotos, las lluvias continuaban y no teníamos seguridad de la estabilidad de la cubierta. Entonces, desde ese momento nos dimos cuenta de que este proyecto, de que el poder levantar la cubierta iba a ser un proceso que iba a tomar mucho tiempo, que no iba a ser muy fácil de hacer. Entonces, como en una acción preventiva que se solicitó y se contempló, fue la colocación de puntales de madera únicamente de forma preventiva. Entonces, al momento de este incidente, la empresa TGC Geotecnia SASB se encontraba elaborando en un edificio cerca de la zona arqueológica, por lo que de forma urgente y emergente, a través de la Coordinación Nacional de Obras del INAH, se le solicita a la empresa que nos apoye con los primeros apuntalamientos preventivos. Entonces, bueno, esta empresa cuenta con una amplia experiencia laboral y ha trabajado en muchos proyectos con patrimonio arqueológico, y estos ingenieros de esta empresa fueron los responsables desde un inicio, y vamos a ver que continúan hasta el final, y pues gracias a ellos se logró una pronta intervención dentro del edificio. Entonces, este proceso fue muy complicado, ya que se tenían que coordinar los puntos de apoyo que iba a tener el piso con los nodos de la tridilosa. Sin embargo, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, el piso se encontraba húmedo y estaba mucho más frágil de lo normal. Entonces, al recibir una gran cantidad de peso, pues esto podía ocasionar pérdidas irreparables sobre el material original. Entonces, por esto fue necesario que el personal de restauración del museo trabajara de forma coordinada y continua con el personal de TGC para ir estableciendo una a una el área y los puntos de apoyo en donde se podrían colocar estos puntales. También se estableció que no era posible pisar de forma directa el estuco, sino que siempre tenía que ser a través de una interfase de Etafom. Todo esto se realizó, todos estos trabajos se realizaron durante la noche,
como que no, se decidió no esperar como ni un segundo más porque todavía seguían las probabilidades de lluvia, había probabilidades de que nuevamente granizara. Entonces, durante toda la noche se estuvieron colocando estos puntales de madera. Después, conforme fueron pasando los días, se tomó la decisión de sustituir algunos de estos puntales por unos puntales un poco más resistentes que fueran metálicos y que fueran de tipo telescópico para que estos pudieran irse modificando con la altura o sea, que se pudiera modificar la altura de cada uno de estos puntales de acuerdo al área puntalar y de acuerdo también de si se sufría algún movimiento en la cubierta. Entonces, bueno, para ello también ya a la par, la empresa TGC empezó a generar un modelo matemático y estableció las áreas que necesitaban un mayor refuerzo. Entonces, esto se fue trabajando como conforme fueron pasando los días en conjunto y en coordinación, tanto los ingenieros como los restauradores. Ahora sí, Mitch. Bueno, otra problemática que tuvimos justo en ese momento fue que conforme iban avanzando las horas, pues el granizo comenzó a derretirse. Entonces, todavía en la parte superior se encontraba una gran capa de granizo y al empezar a derretirse, pues se comenzó a filtrar al interior de Casa de las Águilas, propiciando que el espacio tuviera una humedad continua y que luego, pues con el paso de los días, fuera susceptible a la proliferación de microorganismos o al daño continuo de los aplanados, de los pisos, provocando hasta desprendimientos. Entonces, por esto se decidió tratar de canalizar, bueno, se fue canalizando estas filtraciones y se fueron conduciendo a espacios controlados y monitoreados y a unos espacios que ya cuentan con cárcamo dentro del espacio. Esto se hizo por medio de la instalación de tubos de PVC de media caña. Entonces lo que fue es que se fue instalando en los espacios que se encontraban abiertos del multipanel para captar el agua y canalizarla a estos cárcamos, estos desagües que ya teníamos establecidos. Otra filtración de agua provenía de los bordes del multipanel que quedaron expuestos al momento de que se dañó. Entonces, al desprenderse estas caras de lámina, que es como una especie de sándwich, al separarse y al desprenderse, quedó expuesto todo el núcleo de poliuretano, lo que absorbía el agua y la filtraba hasta el interior del recinto. Entonces, por esto se decidió bloquear de alguna forma estas como separaciones, y esto se hizo pues de una forma muy sencilla colocando películas de polietileno, o sea, plástico negro del que todos conocemos, en toda la periferia de la techumbre, en donde se encontraba expuesto. Entonces, esto se tuvo que hacer de forma constante porque pues es un material que no es muy resistente y también porque había mucho viento, había lluvia y también en algún momento podía generar que se generara mucha humedad. Entonces, estos plásticos los teníamos que estar quitando y poniendo conforme el espacio nos iba marcando. Otro problema que surgió fue que al momento de que la cubierta se cae exactamente y destruye completamente la reja que delimitaba la zona arqueológica con la banqueta peatonal de la calle de Justo Sierra. Esta sufrió daños irreparables, o sea, no había forma ya de recuperarla, por lo que se quedó el espacio completamente expuesto y pues esto generaba un riesgo tanto para el tránsito como para los trabajadores, como para la zona arqueológica. Entonces, pues esto se consiguió, bueno, el fideicomiso del centro histórico muy amablemente se ofreció a proteger esta área y lo hizo por medio de la instalación de un tapial metálico en toda el área en donde ya no existía esta reja. Y a la par, con el objetivo de mantener informada a la gente de la situación y de lo que estaba pasando en el espacio, se decidió colocar unos carteles informativos sobre este tapial en donde se explicaba lo sucedido. Casi de forma simultánea o instantánea, el director del INAH solicitó que se hiciera un comité conformado por especialistas multidisciplinarios de parte del INAH para permitir tomar la toma de decisiones de la mejor forma posible.
Al mismo tiempo empezó la gestión de la conciliación con la aseguradora, ya que la suma asegurada únicamente cubría el resarcimiento de los daños, como esta encontraba inicialmente la Casa de las Águilas. Pero esto no estaba considerando la protección temporal ni algunos otros movimientos. Entonces este proceso fue bastante lento y bueno, por fin conseguimos que hubiera esta comunicación con la aseguradora y se pudieran cubrir tanto la infraestructura dañada como la reja, las instalaciones, los pasamanos y los andadores que también presentaron cierto daño. Al mismo tiempo, in situ, se seguían haciendo los trabajos por parte del Departamento de Restauración del Museo, por parte del proyecto de Templo Mayor y la empresa TGC Geotecnia, y con la supervisión de la Coordinación Nacional de Operación de Sitios. De esta forma, el comité, integrado por diferentes dependencias y coordinaciones del INAH, nos reunimos semanalmente durante 18 meses para la toma de decisiones y la aprobación de ciertas metodologías, estrategias y procesos y los materiales que se iban a utilizar durante todo el tiempo en los trabajos de sustitución y colocación de las cubiertas. De igual forma, se hizo una evaluación de proyectos que concursaron más adelante para el diseño de la nueva cubierta de protección y se apoyaron durante la conciliación con el seguro. Esto, como ya nos podemos dar cuenta y como lo mencionó Mariana, requirió un proyecto integral de múltiples frentes en los que estuvieran trabajando diferentes especialistas como arquitectos, arqueólogos, restauradores, conservadores y de otras áreas del INAH, ya que se necesitaba hacer un proyecto integral que abarcara todas las áreas de la cubierta colapsada y hacer un diseño de una nueva cubierta que permitiera proteger el mismo recinto. Pero realmente, ¿qué es lo que sucedió con la cubierta? ¿Por qué se colapsó? Bueno, después de hacer un estudio por parte de la empresa TGC Geotecnia, se observó que anteriormente habían ligeras corrosiones en las placas de apoyo de la misma cubierta. Tengamos en cuenta que es una cubierta que duró 40 años en su funcionamiento y que funcionó bastante bien para el fin último, que era la protección de un espacio tan amplio. También se veía que algunos puntos de apoyo ya habían perdido cierta verticalidad y obviamente cada vez iban aumentando estos deterioros de la misma cubierta. Dentro del estudio se hizo un modelo matemático con las condicionantes del peso propio del material, con las fuerzas del viento y con la fuerza del granizo de ese momento atípico, y se llegó a la conclusión de que lo que falló fueron las cuerdas inferiores, es decir, los tubos de la parte de abajo de la tridilosa, que empezaron a perder tensión y con el peso acumulado del granizo hizo que la mayor deformación directamente de la cubierta fuera hacia la esquina, bueno, al centro poniente de la cubierta. Bueno, entonces, una vez que teníamos ya como conocimiento de qué fue lo que pasó con la cubierta y ya teníamos un poco más de seguridad de poder entrar al espacio y hacer como un diagnóstico un poquito más integral de los daños que se habían ocasionado, pues entramos por parte del Departamento de Restauración a hacer un diagnóstico y un registro. Las principales afectaciones, bueno, la estructura de la cubierta, al estar conformada por nodos, o sea, esto es como secciones individuales, si lo podemos ver de alguna forma, trabajó de esta forma, o sea, trabajaron, cada uno de los módulos trabajó de forma individual. Entonces, esto fue pues muy beneficioso porque no hubo muchos beneficios de que esta estructura fuera de este tipo, porque no, pues se pudo como amoldar conforme se fue cayendo. Entonces, pero bueno, sin embargo, al doblarse, algunas secciones de estos nodos impactaron principalmente sobre algunas áreas del piso arqueológico y pues generaron algunas fracturas y desprendimientos en los pisos. También, bueno, debido a los escurrimientos y a las filtraciones que ya comentamos, pues el espacio estaba completamente húmedo
lo que fue ocasionando algunas manchas, también por los encharcamientos y los escurrimientos del material que había al interior del multipanel. Algunas secciones de la tridilosa impactaron de forma directa sobre algunos de los policromados y causaron algunos desprendimientos y algunas grietas. Entonces, aquí vemos también, por ejemplo, en la última imagen, cómo pues el movimiento de los apoyos de la tridilosa causó algunas grietas y algunas fracturas sobre los paramentos, sobre las fachadas, sobre las que se encontraban estos apoyos. Y vemos también, bueno, cómo hay algunos desprendimientos también en algunas de las partes que tienen policromía o restos polícromos. La que sigue. Creo que ya se trabó. Entonces, bueno, existió una serie de particularidades que se tuvieron que considerar durante la planeación de los trabajos. Algunas de ellas estaban relacionadas con el contexto inmediato en el que se encuentra la zona arqueológica y otras estaban relacionadas con la fragilidad de los bienes que se tenían que proteger. Entonces, bueno, primero la zona arqueológica se encuentra inmersa en un contexto urbano que es densamente poblado y que es reconocido como el centro histórico de la Ciudad de México. Es importante mencionar que el centro histórico está incluido dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año de 1987 y que, concentra una gran cantidad de inmuebles históricos, artísticos y arqueológicos. Esto tuvo que ser considerado ya que fue necesario pegarse a la normativa nacional e internacional vigente relativa al cuidado de los sitios y monumentos arqueológicos, principalmente por el uso de equipo y de maquinaria pesada para poder manipular o retirar esta cubierta. Entonces, bueno, como podemos ver aquí en el planito, en donde la zona arqueológica está delimitada con una línea blanca y la Casa de las Águilas está mostrada con un recuadro amarillo, se encuentra, bueno, al norporiente de la zona arqueológica y está a 1,20 m de la acera peatonal de la calle de Justo Sierra. La calle de Justo Sierra, pues, es una de las más transitadas del centro y también tiene un paso vehicular. También es importante, una de las consideraciones que se tenía que tomar en cuenta para este nuevo diseño y también para planear la metodología del retiro, es que, la zona arqueológica en general se encuentra expuesta al intemperismo y por ello, pues es fundamental, era fundamental comprender cuáles eran los principales agentes de alteración y los riesgos que estos inciden en la conservación del espacio. Entonces, bueno, primero pues es el contexto geológico sobre el que nos encontramos. La zona está asentada sobre un terreno lacustre y plano. También, estamos dentro de un área sísmica. Todo esto implica que se localiza en un área con alta vulnerabilidad geológica, lo que con el paso del tiempo, todos estos movimientos han ocasionado muchos grietas y fracturas considerables y ha incrementado además el hundimiento diferencial del terreno. Entonces, este es un problema constante que se encuentra dentro de la zona y que no hay forma de frenar. También otro, pues, son los asentamientos diferenciales, que hace que las estructuras prehispánicas presentan una tendencia a unirse de forma diferencial, o sea, de forma diferente a su entorno construido, o sea, los edificios que se encuentran en su perímetro. Entonces, desde su descubrimiento, los niveles de manto freático se han mantenido de forma estable. Sin embargo, estas condiciones cambian debido a la desecación del área. Entonces, ha aumentado de manera creciente en los últimos años, lo que ha provocado movimientos diferenciales y por lo mismo, o sea, es el mismo daño, ¿no? O sea, fracturas y grietas en todos los edificios que se encuentran en la zona. Otro problema que tenemos, pues, es la irradiación. Entonces, la zona arqueológica en general se encuentra a la intemperie y durante el día, pues, todos estos vestigios reciben la luz directa del sol.
En Casa de las Águilas, la cubierta, su cubierta siempre ha estado protegido, desde su descubrimiento se ha encontrado protegida. Entonces, y esta protección temporal, o sea, estas cubiertas, pues era uno de los principales objetivos, proteger los espacios de la incidencia de luz, porque esta provoca pues daños muy, muy graves. Se trata de proteger principalmente de la luz ultravioleta, sobre todo hacia los restos de policromía original que presentan los descubrimientos, pero también la luz solar emite radiaciones infrarrojas, que estas originan alteraciones en los incrementos de temperatura. Entonces, los dos tipos de radiaciones provocan daños que son irreversibles y son acumulativos. Esto quiere decir que, o sea, y este es uno de los principales motivos por el que se decide colocar estas protecciones en todos los espacios en los que aún contaban con policromía. Otro problema son las precipitaciones pluviales y los vientos, porque, bueno, se registra anualmente en la Ciudad de México 121 días de lluvia y vientos en velocidades muy, muy grandes. Y luego esto también puede traer las fluctuaciones extremas en temperatura y humedad, y estos niveles inadecuados pues favorecen la acumulación también de contaminantes y a la eventual proliferación de microorganismos, que a su vez van a ocasionar debilitamiento de los materiales constitutivos, lo que puede ocasionar pérdidas. Entonces, bueno, esto también trae la contaminación atmosférica que hay en general en la Ciudad de México, pero particularmente en el centro histórico. Y estos contaminantes alteran los materiales constitutivos por la acción nociva de los compuestos ácidos y oxidantes que se encuentran en el ambiente, y estos degradan químicamente y de manera principal a la capa pictórica de los elementos. Y, bueno, por último, el vandalismo, porque aunque la zona arqueológica está delimitada por una reja perimetral y cuenta con personal de seguridad todo el tiempo, pues la alta densidad de población implica un riesgo. Pues es muy común que tengamos, que se hayan tenido actos vandálicos al interior, y también no olvidemos que nos encontramos a unas cuadras del Zócalo capitalino, en donde es muy común que haya conciertos, una cantidad impresionante de gente, que haya pirotecnia o que haya todo este tipo de situaciones. Entonces, todo esto tuvo que ser también tomado en cuenta para las consideraciones del diseño de la nueva cubierta y de la creación de toda su metodología para su sustitución. También otras cosas ya más puntuales para en sí el diseño de la cubierta sería, pues, uno de los más importantes fue contemplar los puntos de apoyo, porque la cubierta debía de abarcar en su totalidad todo el edificio, como se encontraba la cubierta original, pero considerando un mínimo número de puntos de apoyo, los cuales en ese momento se encontraban únicamente en la banda perimetral del lado norte y sobre el paramento sur de la Casa de las Águilas, donde pues estaban en contacto con los acabados originales. Entonces, para la consideración del diseño de la nueva cubierta, se solicitó que se contemplaran dentro de lo posible que no fueran modificados estos puntos de apoyo y que, de ser posible, fueran reutilizados. En caso de que se proyectara colocar nuevos apoyos, estos debían de ser aprobados por los especialistas y por los miembros del comité, que ya mencionó Michelle, bueno, pero digamos que la solicitud era que se consideraran estos mismos apoyos. Lo que sí es que por ningún motivo era posible colocar apoyos al interior del espacio. Esto sí era como algo muy puntual. No estaba posible colocar ningún tipo de apoyo en medio del espacio, ni tampoco sobre las banquetas, los muros o el piso. Estos apoyos debían de ser autoportantes debido a la presencia de subestructuras en los edificios, y no era posible tampoco construir zapatas o cimentaciones profundas para los anclajes de la estructura. Y bueno, dentro del diseño
y la selección de materiales se debía de contemplar los asentamientos y los movimientos constantes que se generan debido a lo que comenté hace un momento. Entonces, también se tenían que contemplar las pendientes y las bajadas de agua. La cubierta original contaba con una pendiente del 5%, que era lo correspondiente al reglamento de construcción y seguridad de ese momento, pero pues se tenía que actualizar esta pendiente y se tenía que contemplar también pues todos estos cambios climáticos por los que estamos pasando. Se debía de respetar la dirección de la pendiente, que era hacia el sur de la zona arqueológica, ya que para el norte pues se encuentra el paso peatonal, o sea, la calle, y no era posible dirigirla hacia allá. Y también porque, bueno, ya tenemos desagües establecidos dentro de la zona que podía permitir que la pendiente se diera en este sentido. Y también se solicitó que se recalculara el número de bajadas de agua, así como sus dimensiones, su ubicación y los materiales con los que sería fabricada. También, bueno, se contempló que los materiales pues fueran resistentes a la intemperie, que brindaran aislamiento térmico y acústico al interior, que fueran en medida de lo posible resistentes al vandalismo, contemplando la zona de colindancia con la calle de Justo Sierra, que se evitaran microclimas al interior del edificio, que cumpliera con parámetros de cantidad y de tipo de iluminación que estuviera permitida, se dieron los rangos específicos, y que presentara una durabilidad media de entre 20 y 30 años, basándonos en los requerimientos de los materiales de conservación. También se pedía que fuera un material ligero y que fuera resistente, y que se contemplara su mantenimiento. El mantenimiento, pues de preferencia que fuera fácil ejecutarlo, que en caso de requerir refacciones o cambios de materiales, pues se pudiera dar que no fuera muy difícil encontrar todo esto, y también que se contemplara la capacitación del personal del museo para los procedimientos y los tipos de mantenimiento que tenían que tener. Y también, bueno, se pidió que se considerara todo lo referente al montaje, al movimiento interno de los espacios, que se establecieran como protocolos de movimiento, que se establecieran las áreas en donde se pudiera trabajar y que se contemplara que, bueno, ahí teníamos la ventaja de que estábamos pegados a la calle de Justo Sierra. Sin embargo, el sacar la cubierta, pues se había establecido que tendría que hacerse por módulos para facilitar la manipulación. Entonces, esto se tenía que dar como por escrito de una forma muy clara de qué forma se iban a realizar todos estos procesos. Y bueno, ya la par en la que se realizaba la conciliación del seguro, porque esto se hizo como en 2 etapas, o sea, se empezó a conciliar con el seguro para el resarcimiento de daños y para obtener como un presupuesto aprobado para la elaboración de una nueva cubierta. Se realizó también como una especie de invitación a distintas empresas para que pudieran presentar su propuesta para el diseño de la nueva cubierta. Entonces se hizo una invitación a 5 empresas y a universidades, de las cuales tuvimos 2 finalistas. Una de ellas fue la empresa TGC, que era la empresa que ya se encontraba trabajando desde un inicio, y la segunda fue la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces ellos presentan su proyecto y nosotros dentro del comité ya establecido se hace la evaluación de estas propuestas tomando estos parámetros que se mencionan aquí, que fue el tiempo de vida, la garantía, los materiales y una serie de criterios ya establecidos. Y bueno, finalmente se otorga el fallo a la compañía de TGC Geotecnia, que contemplaba este proyecto, proponía sustituir la cubierta por una cubierta pues lo más similar, también pensando, lo más similar posible, también pensando en el buen comportamiento que tuvo durante todo su tiempo vida y también al momento del incidente la estructura de tridilosa. Entonces, este proyecto que presenta TGC contempla el retiro de la cubierta dañada, el montaje de una cubierta temporal y posteriormente el desmontaje de esta última y el montaje de la cubierta definitiva.
Algo que se tuvo en cuenta, en consideración desde un principio, es que todo el recinto tenía que estar completamente protegido. Desde los pisos estucados, las banquetas, los muros tenían que estar protegidos en todo momento. Debido a la complejidad de las maniobras para realizar el retiro de la cubierta colapsada y la colocación de la nueva cubierta, se consideró que por lo menos 12 meses se iba a estar trabajando en el espacio, por lo que era evidente que el tránsito peatonal iba a ser mucho mayor al que estaba considerado o al que estaba acostumbrado inicialmente el lugar. Fue por eso que se solicitó la completa protección de todos los elementos, tanto al interior como al exterior del inmueble. Para el diseño de estas protecciones se trabajó de la mano con la empresa TGC y en aprobación con todos los miembros del comité. Las dos características más importantes que se tenía que tomar en cuenta para este tipo de protección fueron que debían de existir la posibilidad de que fuera un espacio ventilado para los elementos arqueológicos. Esto debido al alto nivel freático que se encuentra en la zona y especialmente durante la temporada de lluvias, que estábamos a unos meses de presentarlo. Como recordemos, el incidente fue en abril y la temporada de lluvias empezaba por cerca de junio. De igual manera, tomando en cuenta el tiempo que permanecería cubierto estos elementos, era necesario tener constante monitoreo para ver cómo estaban comportándose ante esta circunstancia. Entonces se tenía que revisar el estado de conservación y en caso de necesario que se permitiera la ejecución de acciones directamente desde conservación al mismo tiempo que se estuvieran haciendo los demás trabajos. Después de varias sesiones de trabajo y analizar las opciones con el comité y con la empresa, se optó por la colocación de tarimas elevadas de madera que protegían los pisos, las banquetas y los muros. Se trataba de un sistema prefabricado en taller a base de tabletas de madera con soportes y crucetas a base de polines con una altura de promedio de 70 centímetros, librando así la altura de las banquetas. Se plantearon 3 diferentes protecciones dependiendo del área a cubrir. La protección de piso, que era a partir de bastidores de madera con protecciones de este material aislante que se le llama etafón, aislante e inerte. Después también encontrábamos las tarimas en cantilever para la protección de las banquetas en las que no se encontraba un apoyo para que estuviera este voladizo y se pudiera resguardar la banqueta sin necesidad de tener puntos de apoyo directamente sobre ellos, y los encofrados para los muros. De igual manera, se estableció un código de color en el cual se indicaba en color verde todo el circuito en el que era posible poder hacer este tránsito y tener puntos de apoyo como los apuntalamientos y algunas torres que más adelante vamos a explicar. Después, en color amarillo se encontraban todas las áreas en las que tenía que ser con mucha precaución el tránsito, ya que se encontraban muy cerca de otros elementos arquitectónicos como los muros. Y las áreas completamente prohibidas eran encima de las banquetas o donde se encontraban algunas basas de columnas. Se estableció que en ningún momento la madera estuviera en contacto directo con las superficies arqueológicas, por lo que se colocó una interfaz de este material de aislante de alta densidad como el etafón. También se solicitó que la madera estuviera preparada con un retardante de fuego y un biocida al interior antes del ingreso a la zona arqueológica. Todas las tarimas fueron armadas y prefabricadas en taller y únicamente se ensamblaron dentro de la Casa de las Águilas, para esta forma evitar cualquier tipo de manipulación con herramienta pesada o de mayores dimensiones, así como materiales y paso constante del personal. Como habíamos comentado, en todo momento la zona arqueológica tenía que estar resguardada, entonces al momento de querer hacer la sustitución de la cubierta colapsada por la definitiva, teníamos que tener la construcción de una cubierta temporal. Esto debido a que los trabajos iban a ser durante un tiempo indefinido y no podíamos dejar desprotegidos en ningún momento la zona. Fue por ello importante la proyección de una cubierta temporal que resguardaría en todo momento las acciones y los vestigios de la cubierta colapsada y la colocación de la cubierta definitiva. Esta constó a partir de 20 torres de andamios, que se encuentran en la imagen en color amarillo,
en la cual se aportaban 4 armaduras longitudinales que daban el soporte para largueros, y al mismo tiempo estos iban a recibir después láminas acanaladas como cubierta. Para la estabilidad de esta estructura, las torres se acoplaban por medio de contraventeos verticales y de manera similar las armaduras se unían por medio de contraventeos horizontales. Finalmente, se hace énfasis que la estructura fue de carácter temporal, y si bien la estructura cumplía con la función de resguardo de los vestigios, nunca se consideró como una solución a mediano plazo. Dentro de la misma línea del sistema de protección empleado anteriormente en la antigua cubierta de protección, como comentó Mariana, se proyectó una estructura a base de tridilosa y galvatecho. Este sistema ligero permitió cubrir grandes extensiones de la zona sin tener puntos de apoyo intermedios. Este sistema contempló la ampliación en un frente, recordemos que está cerca de 24 metros por 27 metros la antigua cubierta, y este tendría una mayor protección. De igual forma, estaba realizada por módulos de 1.6 metros, lo que permitía, justo como comentaba Mariana, que aunque trabajaba la cubierta de manera uniforme, pudieran también tener este movimiento y permitieran ser amortiguantes en los movimientos sísmicos o en el mismo, cuando estuviera trabajando la misma estructura, la misma cubierta. Uno de los grandes problemas que presentábamos con la antigua cubierta es que los nodos que recibían todas las conexiones metálicas, todos estos tubos, eran a manera como de canaletas, en los que teníamos una gran presencia de nidos de aves, y por lo mismo teníamos gran contenido de basura y escurrimientos de heces, por lo que las uniones de esta nueva cubierta se proyectó a partir de un sistema de atornillamiento de las mismas piezas, que nos permitía un sistema más limpio de acoplamiento y también limpio al momento del tiempo de vida de la estructura. Al ser una cubierta un poco más grande, ocasionó que el cálculo estructural fuera diferente a la cubierta anterior, y con la condicionante que no podíamos modificar el número de apoyos, que eran 13, 4 al frente norte y 9 en el frente de atrás, se consideró que los cuatro puntos de apoyo del frente, en vez de ser de una sola pieza, estuvieran apoyados por piezas en forma de V, y de esta forma se reutilizaban los puntos de apoyo, pero se tenía un mayor puntos de descarga de la misma cubierta. Como comentaba Mariana, la cubierta tenía una pendiente del 5%, que era completamente avalada por las normativas del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México de su época, pero como habíamos visto, presentamos problemas con el desagüe de la cubierta. Esto simplemente también porque se tarda más tiempo en derretirse el granizo, y entonces mientras se va derritiendo genera un mayor peso. Esto hizo que el cálculo de la pendiente de la cubierta se incrementara un 3%, generando una cubierta con una pendiente del 8%, entonces permitiría un desagüe mucho más rápido, al igual que se implementó se agregó otro punto de desagüe, se tuvieron otro tipo de bajadas de agua pluvial, y se incrementó el diámetro de estas mismas bajadas para que fuera mucho más rápido este flujo. La pendiente se siguió conservando hacia el lado sur, como había platicado Mariana, porque ya teníamos ahí instalado el sistema de desagüe inicialmente. Para el diseño se consideraron las cargas propias de la estructura, también las cargas muertas, es decir, el mismo material, y las cargas dinámicas, ya sea por sismo, por viento, y las acciones del granizo. Debido a las grandes dimensiones de la cubierta colapsada, el peso y la complejidad de maniobra se dieron pie al análisis para cómo se iba a retirar esta cubierta. Esto dio pie a que se dividiera en 12 secciones y se pudieran estar quitando de manera coordinada estas secciones al mismo tiempo que se iba colocando la cubierta temporal. Como se comentaba inicialmente, en el contexto en el que nos encontramos era necesario coordinarnos con las autoridades correspondientes, y así, debido a las normas establecidas por la Autoridad del Centro Histórico y por el Departamento de Seguridad Pública y de Tránsito del Centro Histórico,
Los horarios de operación únicamente tenían que ser de noche, es decir, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y por lo que se establecieron dos tipos de turnos, el matutino y el vespertino. La cubierta se calculó con un peso aproximado de 60 toneladas, por lo que se consideró la necesidad de un uso de una grúa. Sin embargo, evidentemente no podíamos meter ninguna grúa a la zona arqueológica, pero la cercanía con la calle de Justo Sierra nos benefició en ese sentido, ya que se podía instalar una grúa de peso mediano de unas 30 toneladas para poder quitar estas secciones de manera más recurrente por las noches. El trabajo de cada sección se realizaba cerca de una semana. Algunas ocasiones el retiro de cada sección se extendía un poco por casos más puntuales. Dentro de las primeras jornadas se hacían los trabajos de refuerzo y apuntalamiento de cada una de las secciones. Aunque inicialmente ya teníamos apuntalado los puntos estratégicos donde se veía que podían seguir trabajando la cubierta, se consideró necesario hacer el apuntalamiento de cada uno de los nodos de la sección a retirar para posteriormente hacer el desanclaje de manera manual del multipanel y posteriormente el corte de la tridelosa con material que no genera, con herramientas que no generaban vibración y chispa. De esta forma se tenía menos vibración, menos movimiento a la estructura y a los puntos de apoyo. Ya por la noche, después de instalarse esta grúa de 30 toneladas sobre la calle de Justo Sierra, se ajustaba con eslingas estos grandes cinturones de manera fija al módulo que se iba a retirar para posteriormente ser trasladada a un área de maniobras que se encontraba cerca al costado oriente de la Casa de las Águilas. Posteriormente, en la mañana, se iba haciendo el armado de las torres de andamio de la cubierta temporal y se iban colocando los montenes y las láminas acanaladas galvanizadas. En ciertos casos, esta acción necesitaba la protección de grandes extensiones de lona para evitar la filtración hacia el interior del recinto. Recordemos que ya estábamos en plena temporada de lluvias y muchas veces estos trabajos eran casi efectuados al mismo tiempo que estaban siendo las lluvias, por lo que este tipo de protección tenía que ser indispensable. Obviamente los vientos nos llegaban a mover las lonas y teníamos que estarlas ajustando constantemente y estas tenían que tener cierta distribución y cierta pendiente orientadas a espacios donde nosotros teníamos un desagüe controlado y poderlos estar sacando con becerros o bombas hidráulicas. Gracias a la colaboración de la Autoridad del Centro Histórico y del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, se obtuvieron los recursos económicos para efectuar la sustitución de la reja que fue completamente dañada al momento del colapso. El proyecto estuvo a cargo de la empresa Domo Educativo SADCB, quien nos presentó diferentes propuestas y bueno, se eligió dentro del comité por ciertas funciones y hasta estética el diseño que vemos en las imágenes del lado derecho. El proyecto tenía ciertas condicionantes, no nada más era el diseño, sino tenía ciertas condicionantes en los que se tenía que permitir apreciar la zona arqueológica, pero era indispensable generar la salvaguardia de la misma, principalmente al interior de la Casa de las Águilas. Entonces, en esta sección intermedia de la reja tenía que tener una protección para evitar cualquier tipo de vandalismo hacia el interior. Finalmente, el diseño no debía de ser contrastante ni invasivo frente a la zona y tenía que ser bastante amigable con el contexto circundante. Por cuestiones de logística, se inició la construcción de esta reja en sus extremos, es decir, en el extremo este y en el extremo oeste, para que los trabajos de desmantelamiento de la cubierta y colocación de la nueva cubierta definitiva pudieran llevarse a cabo sin entorpecer con la construcción de esta reja. Posteriormente, cuando ya tuvimos la cubierta construida, se completó esta sección central de la misma reja.
Para el montaje de la cubierta ya definitiva, la metodología empleada, tanto del retiro como de la cubierta provisional como de la definitiva, fue muy similar a la metodología anterior. Esta vez la cubierta fue dividida en 9 secciones nada más. De igual manera, fue realizada completamente en un sistema de movimientos diurnos y vespertinos. En esta situación, al principio, durante el día, se hacía el armado de los módulos del atridiloso en nuestra área de taller, digamos, en el área de maniobra, que se encontraba a escasos metros hacia el hacia el este de la Casa de las Águilas, y durante la noche se hacía el traslado de este mismo módulo. Ya teníamos instalados las mismas torres que nos iban a ayudar para hacer los apoyos, y al mismo tiempo se iban haciendo los puntos de apoyo que se encontraban en el sentido 9 en el sentido sur y 9 en el frente norte. De manera preventiva también se colocaron grandes lonas de plástico para evitar filtraciones hacia el interior, y bueno, obviamente todo el tiempo tuvimos que estarlas reacomodando por los fuertes vientos y las filtraciones que iban moviendo estas lonas. Durante los siguientes días se reubicaban y nivelaban las torres completamente. En todo momento estuvo presente el Departamento de Restauración, y en todo momento estuvo un topógrafo viendo los niveles de las torres y de los puntos de apoyo para que no se perdiera esta pendiente de la cubierta. El resto de las jornadas era destinada para verificar este tipo de nivel de las torres y de los andamios, y una vez teniendo la sección de la estructura nivelada, se pasaba a hacer, se colocaban toda la parte de los montenes que iban a estar sujetando la parte de la cubierta definitiva. Sin embargo, estuvimos viendo que las lonas no iban a poder aguantar el peso de la lluvia, y se solicitó por parte del Departamento de Restauración que se utilizaran las mismas láminas acanaladas que se había utilizado en la cubierta temporal para proteger temporalmente este espacio, y se tuvieron que sellar obviamente las láminas porque empezábamos a tener ahí filtraciones porque ya eran unas láminas que habíamos utilizado anteriormente, y esto obviamente iba a ser después sustituido por el galvatecho, que tenía que hacerse de manera posterior, ya que se iban avanzando con la construcción de la estructura de la misma cubierta. El armado de la tridilosa fue del mismo sentido que en el otro movimiento. Esto tenía que ser por medio de la noche con el movimiento de la grúa, y cada uno de los módulos se tenían que armar mientras se seguía sujeta el módulo, sujeta con la grúa. Se tenía que hacer un montaje de manera manual, ya que no se podía meter una herramienta en ese momento. Se tenían que amarrar por lo menos unos nodos, y posteriormente ya se tenían que apretar con herramienta. Esto se tenía que estar apuntalando constantemente para evitar la pérdida de nivel de la misma cubierta. Bueno, entonces ya se tenía, digamos, que toda la metodología establecida. Sin embargo, sí creo que es muy importante mencionar que los trabajos se realizaron de forma constante, y que también conforme fuimos avanzando y sobre la marcha se fueron dando situaciones que se tuvieron que ir resolviendo como puntualmente y en el momento. Una de estas situaciones fue lo referente a los apoyos, ya que, bueno, los apoyos, digamos que del lado norte, se tenían ya muy resueltos. O sea, se estableció que en lugar de ser 4 apoyos verticales, ahí estás, Benich, que en lugar de ser 4 apoyos verticales, continuarían siendo 4 apoyos, sin embargo, se harían en B para de esta forma distribuir más el peso. Sin embargo, del lado sur, pues teníamos esta limitación de que los apoyos únicamente podían salir o recargarse sobre el paramento, o sea, sobre el muro original de Casa de las Águilas de la fachada sur. Entonces, conforme se fueron avanzando, se fueron como enriqueciendo estos análisis, y se estableció que lo mejor para poder dar una mayor estabilidad y una mayor, digamos que aguantara mejor el peso y una mayor distribución, sería reutilizar los apoyos
que estaban, o sea, que permanecieron en su sitio, los apoyos originales, debido a que estos se encontraban embebidos en el muro unos, muy poco, la verdad, o sea, eran unos 5 centímetros, sin embargo, ya se encontraban como estables y en su sitio. Entonces lo que se decidió fue reutilizar estos apoyos, que es la foto que vemos en la parte de abajo, reutilizar estos apoyos y colocar unos nuevos y luego estos unirlos por medio de como de una viga. Entonces, digamos que de esta forma se continuó con los 9 apoyos ya establecidos, sin embargo se reforzó con unos auxiliares. También por parte de, ahora sí, si quieres, en la que sigue, Mitch. Fue necesario al momento en que la cubierta colapsa, pues los apoyos sí tuvieron cierto movimiento, sí provocaron algunos daños sobre el muro, por lo que el Departamento de Restauración del Museo del Templo Mayor tuvo que entrar a consolidar estos espacios de forma puntual. Aquí vemos, bueno, este ya es un caso puntual, que era el único apoyo de los 9 que mencionamos que se encontraba al interior del recinto. Todos se encontraban sobre el muro, sin embargo, este último se encuentra del lado poniente y se encontraba directamente sobre el piso de estuco. Entonces, bueno, aquí sí fue necesario retirarlo completamente, consolidar por parte de los restauradores del Templo Mayor toda esta área, estabilizarla y se construyó un dado de cimentación nuevo, completamente nuevo y solamente sobrepuesto sobre el piso. Y aquí vemos cómo está el apoyo de forma vertical y se le colocaron también unas diagonales en forma, o sea, como pensando un poco en los apoyos del lado norte para poder reforzar esta área que además incrementó un poco en sus dimensiones con referencia a la cubierta original. Bueno, dentro de, evidentemente cuando cae la cubierta, pues es necesario retirar todo. Esto incluía también algunos de los pasamanos que fueron dañados, los andadores, las lonas o cortinas de protección que se tenían, todo lo referente a la instalación eléctrica y de seguridad. Y esto, bueno, la verdad es que fue muy complicado poder llegar a una conciliación con el seguro para poder como contemplar todas estas instalaciones. Sin embargo, al final, después de muchas conciliaciones, se pudo lograr. Entonces, se instaló, una vez que ya se tenía concluida la instalación de la cubierta, se instaló un sistema mecánico para la colocación de cortinas de protección. Estas cortinas lo que hacen es que protegen al interior de la incidencia solar, que como ya vimos en un inicio, es uno de los principales agentes de deterioro, principalmente para elementos policromados. Entonces, pues se hizo también la propuesta para la instalación de estas cortinas. Fue ahí también tuvimos que ver sobre la marcha la forma en la que estas cortinas se tendrían que anclar al piso, debido a que este espacio en donde actualmente se encuentran los magueyes, en forma, o sea, digamos que muy abajo de este relleno que se colocó, pues se encuentra piso de laja original. Entonces, estos apoyos, esta cimentación para las armellas, no podía tener mucha profundidad. Por lo que, bueno, se trabajó y se decidió colocar esta cruceta de metal con un peso, bueno, que se decidió, que lo estipuló la empresa TGC, que sería posible sostener las cortinas sin que tuvieran ningún movimiento. Igualmente se realizó pues todo el cambio de los barandales que fueron dañados, que de hecho esto fue algo que en su momento ayudó, porque la existencia de estos barandales frenó, digamos que contuvo la estructura de tridilosa. Sin embargo, pues se dañaron. Entonces fue necesario también hacer la sustitución. Se buscó que fueran similares o iguales a los que ya existían dentro de la zona. Igualmente se cambiaron algunas de las huellas de los andadores y se realizó toda la instalación eléctrica y de cámaras de seguridad que se tiene dentro del espacio.
Aquí, bueno, también es importante mencionar que el Departamento de Restauración estuvo presente así como estuvo presente supervisando todos los trabajos de la sustitución, o sea, del retiro de la cubierta colapsada, de la colocación de la cubierta temporal y de la colocación de la cubierta definitiva, estuvo también presente en todas estas partes en las que fue necesario a veces también detallar algunos puntos de pintura de los tubos, la instalación eléctrica. Se tomó la decisión de no retirar las protecciones, o sea, los encofrados y las tarimas de madera, hasta que todo esto estuviera completado, o sea, que estuviera así finalizado al 100%, porque cualquier movimiento, cualquier descuido podía ocasionar algún daño en los bienes arqueológicos. Y bueno, entonces ahora sí entramos un poco a las acciones de conservación que se realizaron durante todo este proceso. Como ya se ha venido mencionando a lo largo de toda la ponencia, los restauradores estuvimos desde el día 1 hasta el último día de su inauguración y de hecho continuamos con acciones de monitoreo y de limpieza. Sin embargo, se pueden mencionar algunas acciones muy puntuales que se realizaron. Entonces, se enlistan aquí como de forma puntual, sin embargo, sin olvidar que durante todo el periodo siempre se estuvieron realizando monitoreos constantes de forma periódica y limpiezas igualmente. Entonces, vamos a ver una por una. Inicialmente realizamos un registro detallado del estado de conservación de cada uno de los objetos. Se registraron pisos, banquetas, muros y decoraciones de relieves. Entonces, esto se hizo, primero, bueno, se hizo todo un registro fotográfico muy completo, general y de detalles. Después se generaron estos esquemas en donde se fueron registrando de forma manual y después ya o sea, ya durante todo este periodo se empezaron a digitalizar uno por uno, que es lo que podemos ver ya también en esta diapositiva. Y estos registros nos sirven como referencia para poder, o sea, nos servían como referencia para el monitoreo, o sea, de esta forma nos dábamos cuenta nosotros si se estaban produciendo afectaciones o algunos daños en ciertas áreas específicas o si todo continuaba estable. Después, antes de que se iniciaran los trabajos de protección, nos dimos cuenta de que era necesario realizar algunas acciones preliminares que consistieron primeramente, o sea, esto fue como lo principal, en la nivelación de pisos. Como se iba a colocar este entarimado, por medio de estos apoyos que iban a ir directamente sobre el piso, bueno, hay que comentar que el piso, a pesar de ser original y de estar casi que el 100% que todavía tiene piso original de estuco, pues se encuentra en condiciones muy distintas. Varía de un cuarto a otro y dentro del mismo cuarto también se pueden observar en algunas áreas que han tenido sales, entonces tiene disgregaciones o en algunas partes hay faltantes, tiene intervenciones anteriores que ya no se encontraban en muy buenas condiciones. Y que esto pues iba a ocasionar que la colocación de las tarimas se hiciera de forma que estuviera muy inestable. Por lo que decidimos nivelar todas estas irregularidades presentes en el piso. Entonces esto lo hicimos rellenando con tierras de diferente granulometría, de diferentes densidades. Esto todo fue tierra lavada, preparada de la zona arqueológica y se colocó una interfase antes para poder diferenciar de dónde era material original a dónde era material reciente. Entonces esto se realizó en toda la superficie del piso para posteriormente poder colocar estos apoyos de las tarimas. Bueno, me faltó nada más mencionar que todos estos trabajos, bueno, se inician en el mes de agosto cuando ya se terminan la conciliación con el seguro, cuando se establece ya bien la metodología del retiro, etcétera, etcétera. Y estos trabajos los realizan 3 restauradoras que fueron contratadas por la empresa TGC y que fueron supervisadas todo el tiempo por el Departamento de Restauración del museo. Entonces, como parte de estas acciones preliminares, también se realizó la colocación de velados de protección en las áreas que nosotros detectábamos que estaban susceptibles a algún desprendimiento o que pudieran tener algún daño dentro de este año que calculábamos que iban a estar tapados. Entonces se realizó como una estabilización, unas acciones emergentes y preventivas en todo el espacio.
Además de la colocación de velados, se hizo la colocación de capas de sacrificio, principalmente en los muros en donde la tridilosa tuvo contacto directo, porque nos preocupaba que al momento de ser retirada pudiera ocasionar algunos desprendimientos. Entonces, lo que hicimos fue dar un poco de estabilidad a estas áreas para evitar este tipo de movimientos, y también se realizaron algunas inyecciones y limpiezas como más puntuales. También, antes de colocar las protecciones, se decidió colocar testigos de movimientos justo en las áreas que estaban más susceptibles o justo en estos espacios en donde la tridilosa estaba en contacto con el muro, para poder verificar que al momento de que se retiraran no se incrementaran estas grietas que ya se habían detectado. Después, una vez ya teniendo, digamos que estable todo el espacio y preparada para poder ser protegida, se comenzó con la colocación de las protecciones, siguiendo el diseño que ya nos explicó Michelle, que fue por medio de pues entarimado en el piso y encofrados en los muros. Esto se hizo pues de una forma muy cuidadosa, siempre supervisados por los restauradores y contemplando también un número pequeño de personas trabajando de forma simultánea. Esto se hizo, se colocaron todos los encofrados y luego se iban reubicando los puntales o dejando los espacios para que los puntales continuaran ejerciendo como haciendo su misma función. ¿En la que sigue? También, bueno, a la par de la protección al interior del espacio, también se realizó una protección perimetral del exterior de Casa de las Águilas. Igualmente se protegió con triply todas las fachadas externas, y también se solicitó que se colocara una delimitación visual a lo largo de todo el espacio, y esto también para poder delimitar el espacio a los trabajadores de TGC, y pensando en que alrededor de Casa de las Águilas también existen otro tipo de inmuebles arqueológicos, y pues las explanadas y los patios continúan. Entonces, de esta forma se delimitaba el área de trabajo. Una vez concluida la protección, esto era algo muy importante, era uno de los puntos más importantes cuando se contempló el diseño para las protecciones, que era que los restauradores teníamos que tener acceso a poder monitorear el estado de conservación en que se encontraban, y que igual forma tenía que existir la posibilidad de que existiera una ventilación al interior. Entonces, por esto se estableció, bueno, se decidieron los sitios en los que serían instaladas o construidas estas ventanas de monitoreo. Se colocaron tanto en pisos como en muros, y a la par se realizó una ficha de monitoreo en la que los restauradores de forma semanal ingresaban al espacio para verificar que todo estuviera en orden. Si se detectaba algún cambio, alguna afectación, algo nuevo, se verificaba con los registros que contábamos ya, que se elaboraron en un inicio antes de que se protegiera, y en caso de que ya existiera, pues se quedaba así. En caso de que fueran deterioros o afectaciones nuevas, pues se registraban todas, y de ser posible se trabajaban igualmente de forma muy puntual. Se realizaban limpiezas periódicas también de forma constante, esto pensando en que pues es un espacio muy húmedo. Recordemos que el nivel freático es muy alto en este espacio, y que inevitablemente se iba a hacer una acumulación de polvo. Entonces el polvo pues atrae más polvo, atrae pelusa, y esto a su vez atrae humedad. Entonces era muy importante que el espacio se encontrara limpio y en buenas condiciones, por lo que se iban haciendo recorridos y se iban realizando limpiezas principalmente de polvo. Igual se verificaba también las tarimas al interior para pues asegurarnos de que no estuviera existiendo presencia de microorganismos, de polilla o de cualquier cosa que se tuviera que atacar de forma inmediata.
Sí hubo, o sea, sí se dio el caso que durante pues todo este proceso tuvimos algunos desprendimientos, tuvimos algunas afectaciones puntuales que se tuvieron que ir trabajando. Entonces, estos fueron principalmente consolidaciones, en donde sí se tuvo que hacer la adhesión de fragmentos, inyección o consolidación, en caso de que fuera posible. Si estos desprendimientos se daban en sitios en donde no era posible que el restaurador pudiera trabajar de una forma, digamos, como cómoda, o sea, hasta cierto punto, lo que se decidió fue que se registraba en dónde estaba este desprendimiento, se guardaban los fragmentos y se resguardaron en un espacio destinado para esto, para que, y al final de los trabajos se realizó la restauración. Una vez, bueno, digamos que todos estos procesos que mencioné se realizaron durante todo el tiempo, o sea, todo el tiempo los restauradores, tanto día como noche, o sea, durante el día tenían un restaurador de planta, durante la noche había un restaurador de planta y estaba en la supervisión también constante del área de restauración del museo durante todos los trabajos de sustitución. Una vez que se finalizaron todos, incluido la instalación eléctrica y de iluminación y de seguridad, perdón, se comenzó con el retiro de las protecciones. Entonces, esta se hizo de forma paulatina, justamente para evitar estos choques ambientales que podrían ocasionar afectaciones a largo plazo. Entonces, se estableció una metodología en la que se fue retirando poco a poco el encofrado y la madera, siempre en compañía de los restauradores. Y bueno, y esto, unas de estas consolidaciones se realizaron durante los trabajos, o sea, por ejemplo, antes de que se colocaran los apoyos, otros se realizaron ya hasta el final. Esto se iba estableciendo conforme fueran las necesidades de los ingenieros de poder tener estable un muro para poder colocar el apoyo, o si no era necesario, únicamente se registraban los deterioros, nos asegurábamos de que estuvieran estables y una vez que se terminó la instalación de la cubierta, se hicieron este tipo de restauraciones ya mayores. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo se ve el muro afectado por el movimiento de uno de los apoyos y cómo queda ya consolidado al final. Y por último, una vez que se retiraron por completo todas estas, toda la protección, toda la madera, pues se prosiguió a una limpieza final. Esta sí ya fue realizada por el personal de restauración del museo. Se hizo con apoyo de aspiradoras, dependiendo de la estabilidad del espacio, con brochas. Se hizo primero en seco, en unas áreas sí fue necesario realizarlo en húmedo y ya, bueno, esta fue como la última acción de conservación directa realizada. Y aquí vemos una foto de cómo queda el área, pues creo que fue estas fotos son del día en el que se terminó la limpieza. La verdad es que fue un trabajo como súper, o sea, los restauradores estuvimos presentes, pero se puede decir que no hubo afectaciones que fueran como muy importantes, muy peligrosas, no hubo pérdidas irreparables a pesar de la magnitud del evento. Y ya como resultados finales, bueno, la reapertura oficial se realizó el 15 de noviembre, después de una presentación que se realizó con los medios de comunicación. Y ya nada más como un comentario, pues fue un total de 25 restauradores los que estuvimos participando en la conservación de este espacio, entre los restauradores del Museo del Templo Mayor y del PTM. Dos alumnos de servicio social que estaban haciendo su servicio con nosotros justo el día que ocurrió el incidente, y en total fueron 5 personas, 5 restauradores que estuvieron contratados por la empresa TGC. Y en cuanto a metros conservados, contemplando pisos aplanados de estuco, banquetas y murales policromados, fue un total de 508.14 metros cuadrados. Y aquí observamos nada más una foto, una vista aérea de el antes y el después de la cubierta.
Al llegar a la zona arqueológica la noche del 28 de abril de 2021 y ver la cubierta completamente colapsada hacia el interior de la Casa de las Águilas, era esperarse que el daño fuera completamente incalculable. Afortunadamente, las afectaciones fueron menores y tenían tratamiento. Sin embargo, los mayores retos comenzaron después del colapso de la cubierta, ya que teníamos que trabajar contra el reloj bajo una cubierta que seguía trabajando completamente inestable y durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Ante este panorama y gracias a la integración de un comité multidisciplinario, fue necesario gestionar un proyecto integral que garantizara la protección controlada por tiempo indefinido de los espacios, generando una mínima intervención posible al patrimonio. Este proyecto pone en evidencia que actualmente nuestro campo de trabajo como conservadores restauradores se expande. Formamos parte de equipos que toman decisiones y hacen gestiones necesarias para llevar a cabo los proyectos que mantienen los sitios en condiciones esperadas. Sin duda, una de las fortalezas que tuvo este proyecto y que definitivamente garantizó su éxito fue la formación de un comité multidisciplinario que participó de inicio a fin durante todos los trabajos. La presencia de los restauradores fue constante durante todo el proyecto mediante la supervisión de todos los trabajos y la ejecución de acciones de conservación. Esto, sin duda, ayudó a los buenos resultados obtenidos y a la conservación de los bienes arqueológicos. El caso de la cubierta de la Casa de las Águilas ha formado un precedente en la protección de los bienes arqueológicos durante las sustituciones de las cubiertas, los cuales han servido como guía en los trabajos ya ejecutados y se encuentran actualmente en proceso dentro de la zona arqueológica del Templo Mayor. Y por último, pues nada más es un agradecimiento a todo el personal que participó en este gran proyecto, que va desde los restauradores que fueron contratados por TGC, los restauradores del Museo del Templo Mayor, los restauradores del proyecto Templo Mayor, a todo el personal de Templo Mayor que estuvo apoyando, porque a lo mejor, bueno, no sé si se alcanza como evidenciar, si lo pudimos mostrar en esta ponencia, pero fue un trabajo que necesitó del apoyo de todas las áreas del museo, de todas, de mantenimiento, de seguridad, de curaduría, de bodega, de difusión, o sea, fue como que cada uno tuvo que aportar algo para que este proyecto siguiera y fuera como de forma continua y de forma fluida. Todas las coordinaciones del INAH, prácticamente, principalmente la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, quien fue el encargado de pues de llevar como tal el proyecto, de hacer las gestiones con la aseguradora en cuanto a presupuestos, a la empresa TGC, que estuvo siempre con la mejor disposición, que estoy seguro que en momentos no les caímos muy bien, pero que gracias como a este interés que mostraron por la conservación del sitio, pues fue un proyecto exitoso y que se llevó a cabo de la mejor manera. Y a todas las dependencias gubernamentales que también participaron, que nos permitieron, por ejemplo, el uso de las grúas, el cierre de calles, el apoyo para sacar y meter material, herramienta, y pues muchas cosas que seguramente se me está olvidando. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su trabajo, por su compromiso. Muchísimas gracias por esta conferencia. El trabajo de más de un año se resumió en esta conferencia. La verdad que se dice fácil, pero fue un trabajo titánico en el que intervinieron, como bien lo comentaron Michelle y Mariana, diferentes áreas del instituto y de otras instancias públicas. Y muchas gracias también al público, quien estuvo preocupado desde el primer momento, desde el primer anuncio en que los medios de comunicación dijeron colapsó una parte de Templo Mayor, ¿no? Porque obviamente al principio había confusión en la información, pero bueno, por fortuna, desde el primer momento en que entró el equipo de restauración, se supo que los daños no eran tan graves, afortunadamente, que el trabajo de la cubierta cumplió.
protegió los vestigios a pesar de que colapsó y colapsó protegiendo, ¿no? Gracias a todos quienes estuvieron preocupados, gracias a quienes estuvieron al tanto de la información que estuvimos brindando. Y también es importante señalar que todo esto ocurrió durante la época de pandemia, ¿no? Lo cual hizo que esto tuviera un punto extra de complejidad, pero se logró salvar todos los obstáculos de una muy buena manera y gracias también al trabajo multidisciplinario. La otra vez comentando con Mariana, decíamos que fueron 18 meses de juntas semanales, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hubo detrás, por ahí luego mucha gente decía, ¿cómo es posible que no hayan ya resuelto el problema de la cubierta? Es que no era tarea fácil, ¿no? Había que estudiar diferentes frentes para poderlo realizar, eso sin contar todo el trámite burocrático, conciliación con el seguro y demás, ¿no? Hasta establecer, hasta llegar a concretar y decidir cuál era el proyecto más adecuado para sustituirla. Y luego el movimiento, que pues era una cubierta enorme, ¿no? Ya lo mencionaron ahorita cuántos metros cuadrados, cuánto peso, cuántas toneladas de peso. Entonces, y esto además resguardando el patrimonio y ante las inclemencias del tiempo, porque de pronto ya también, ya estaban otra vez la época de lluvias, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las preguntas que nos hicieron, gracias a todos quienes nos están escribiendo ahí sus preguntas, a quienes nos ven. Muchos saludos para ustedes y felicitaciones por su trabajo. Mariana, por ahí dicen que transmites la angustia del momento. Y sí, yo creo que sí. Digo yo que estuve ahí de cerca también, mis compañeras, híjole, hicieron un trabajo excelente y comprometidas, madrugadas, noches, mañanas, de verdad, ¿eh? Pero bueno, pregunta Armando Becerril, que si con un mantenimiento preventivo se hubiera podido evitar el colapso de la cubierta. ¿Contesta? Sí, No, la cubierta tuvo revisiones, se hacían limpiezas, se hacían monitoreos constantes. Aquí el problema es que la cubierta cumplía todos los requerimientos y todas las especificaciones que se solicitaban, o sea, que eran obligatorias al momento de su construcción. Sin embargo, con el paso del tiempo ha cambiado muchas cosas, o sea, han cambiado las condiciones climáticas, ahorita llueve más, los vientos son diferentes, el granizo, hay granizo cuando no había, llueve donde no, se comporta de forma diferente. Entonces, esto ha hecho que también ahora los reglamentos se hayan actualizado y los requerimientos son diferentes e incrementan estos niveles como de cuidado que se deben de tener. Entonces, esta cubierta fue hecha hace 40 años, cumplía todos los reglamentos y todas las especificaciones que se solicitaban para esa fecha. Sin embargo, el tiempo pasa, las cosas cambian y actualmente ya no los cumplía. Y el hacer una sustitución como tal de las cubiertas, pues era algo como muy difícil de visualizar, ¿no? Entonces, pues como tal no se pudo haber evitado porque el fallo fue pues a raíz de una granizada atípica que además no ha vuelto a pasar, ¿no? Entonces sí, pues no, en realidad no se pudo haber evitado este daño. Muchas gracias. Y bueno, una granizada típica como estos calores que apenas sufrimos también atípicos, ¿no? Anili Lebanal las felicita por el trabajo y por rescatar el patrimonio. Rodrigo Acosta pregunta que si a largo plazo creen que se pueda encapsular o que se deba encapsular Templo Mayor. ¿Puedo tomar esa pregunta? Sí, es un tema muy controversial. De hecho, como lo mostramos inicialmente cuando se empezaron a hacer los estudios para hacer la propuesta de cubierta de protección en los años 80, se consideró cubrir completamente la zona arqueológica, cosa que se ha hecho en otras partes del mundo. Hay muchos ejemplos de eso.
principalmente en Europa, en el Oriente, pero en este caso el enorme problema es que seguimos teniendo subestructuras, que sabemos que tenemos subestructuras y hacer este tipo, no es encapsulamiento, pero sí es la protección generalizada de toda la zona arqueológica, implica tener puntos de apoyo mucho mayores, porque las descargas son mayores, porque tendrían que haber espacios claros muy grandes, entonces áreas muy grandes a librar entre un punto de apoyo y otro. Entonces, estos puntos de apoyo tendrían que ser muy grandes, la cimentación tendría que ser muy profunda o muy abierta para evitar esta profundidad y seguimos teniendo vestigios. Entonces, acordémonos que toda la zona arqueológica está construida por etapas constructivas, este tipo de cebollitas que se va construyendo hacia arriba, y entonces aunque no lo estemos viendo en la parte superior, no significa que haya subestructuras abajo. Entonces ese es uno de los mayores problemas. Y otro de los mayores problemas, como comentó Mariana, estamos en una zona lacustre. Ya no nos acordamos, pero tenemos un manto freático muy, muy inestable, en el cual a escasos metros de nivel de calle ya tenemos agua completamente, y no se diga en temporada de lluvias que a menos de un metro y medio ya tenemos el nivel freático constante y muy, muy grande. Entonces eso impediría la construcción de este tipo de cimentación que soportaría. Se tendrían que ver muchas condicionantes, por ejemplo, entre más grande la cubierta, bueno, estamos hablando también de los puntos de apoyo y de esta parte inviable, ¿no? Pero también se tendría que ver qué tipo de estructura, los vientos, porque obviamente al hacer esta cubierta tan grande generaríamos corrientes internas y un microclima al interior del espacio. Tendría que ser muy alta o muy chaparra para evitar el asolamiento, pero entonces no es la misma protección de los vestigios que se encontrarían en la periferia de esta protección que los que se encuentran en pleno núcleo. Entonces hay muchos condicionantes, es muy controversial, pero la respuesta es inviable porque tenemos mucha subestructura todavía arqueológica que no vemos porque pues son de etapas anteriores. Muchas gracias. Bueno, por ahí nos preguntaban si ya está abierto al público. Lo mencionaron ustedes al final. Sí, ya está abierto al público esta zona de la zona arqueológica, ¿no? Este espacio de la zona arqueológica. Lo que sí está cerrada es etapa 2 porque se está previniendo y se está cambiando la cubierta, ¿no? De manera preventiva, ya nos pasó una vez, ya no nos volverá a pasar, ¿no? Se cambiaron también las cubiertas de los templos rojos y ahorita está en trámite la de la etapa 2. Manuel Aguilar manda saludos desde Chiautla, Estado de México, las felicita. Saludos también a quienes nos ven en otros estados o incluso fuera del país. Avilés Quiroz Rosa Olivia dice que muy interesante ponencia. Con todo el cuidado y conocimiento abordaron este proyecto que, según exponen, tiene un alto grado de dificultad. Muchas felicidades. Y bueno, Armando Becerril dice que hasta el momento revelaron un amplio conocimiento también de trámites burocráticos y que muy relevante la cuestión arquitectónica, ¿no? Y cuidar el panorama general de la zona arqueológica. Genaro Medina dice, como siempre, un gran trabajo. Saludos, Michelle. Enriqueta Pérez Ramos dice que el diseño de las rejas está muy ad hoc al sitio, decorado con chalchihuites, ¿no? En el remate, lo que habían mencionado. Armando Becerril dice, en su opinión, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaron tanto en el momento de desmontar la estructura anterior como de la nueva? Bueno, yo digo algo. Okay. Creo que el mayor reto fue que era algo sin precedentes y que no sabíamos, o sea, tenía que ser muy rápido, teníamos que resolverlo rápido y tampoco sabíamos de qué forma se iban a ir comportando las cosas, porque nosotros tuvimos que empezar, o sea, como que todo empezó al momento del incidente. Sin embargo, hubo muchas líneas que se tuvieron que ir trabajando, o sea, el diseño, el primero la protección, ¿no? Que era como lo más importante, el diseño de cómo, la metodología de retiro, el diseño de la nueva. Sin embargo, nosotros pues no podíamos empezar si no teníamos un recurso aprobado. Y la conciliación con el seguro fue algo complejo, o sea, fue algo complicadísimo. Primero porque la póliza del seguro no contempla, por ejemplo, el poder poner protecciones temporales.
el nivel de protección que nosotros solicitábamos tampoco no lo querían contemplar. Entonces, como el poder empezar a resolver o sea, todas estas cosas a la par y también sabiendo, tampoco sin tener conocimiento de qué es lo que iba a pasar con la cubierta, o sea, si hubo temblores también, o sea, después de que pasó, tuvimos 2 temblores en el que no sabíamos si iba a resistir o no iba a resistir, o qué iba a pasar si al momento de quitar uno de los módulos otro se caía. O sea, como toda esta incertidumbre de ir trabajando sobre nada, o sea, sobre cómo ir pues dando pasitos y si funciona seguimos y si no hay que irlo modificando. Creo que para mí pues eso fue uno de los mayores retos. Sí, concuerdo con Mariana. Creo que fue un proyecto muy complicado porque teníamos que tener siempre 100% protegido toda la zona, pero creo que describiría que el proyecto fue dinámico. Fue muy dinámico desde el momento en el colapso de la cubierta, que no sabíamos si seguía trabajando, que si podíamos ingresar, que si podíamos avanzar. Fue dinámico porque cada cosa, como dice Mariana, teníamos que ver si estaba funcionando, esperarnos un poco y continuar, pero al mismo tiempo tenía que ser un proceso fluido sin tener comprometidos tiempos, pero también dependíamos de, valga la redundancia, de dependencias gubernamentales, del presupuesto de la aseguradora. Entonces fue ir trabajando a la par, con conocimiento bien fundamentado, con el comité, con bien buenos criterios, pero sí teníamos que ir tomando decisiones conforme iba trabajando la estructura y cómo iba trabajando la zona arqueológica. Muchas gracias. Enriqueta Pérez Ramos las felicita por esta obra titánica. ¿Algo que quieran agregar para cerrar? Pues Que no, sí, no, pero, adelante. digo, yo nada más como, a lo mejor sí mencionar como la importancia de los restauradores dentro de estos proyectos y cómo también, bueno, no sé, para mí fue como una experiencia muy enriquecedora porque también es como abrir el panorama de todo lo que se necesita y darle como importancia también a cada una de las áreas. Entonces, también viéndolo de este lado, pues la importancia del trabajo multidisciplinar, que creo que es ya, o sea, es algo que ya no se concibe, o sea, poder trabajar de otra forma, ¿no? O sea, cada quien es especialista en un ámbito y cada quien sabe hacerlo y aquí lo importante es poder trabajar en conjunto. Entonces, esto es como algo muy importante que tiene Lina, que es como también una de las fortalezas que permitió que esto pues saliera así. Y también el poder, o sea, yo sé que digamos que el motivo por el que se hizo este trabajo pues no fue el mejor, pero a partir de esto se pudo también empezar a como a abrir camino para verificar las otras cubiertas, para poder gestionar el recurso, o sea, gracias a la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, ya se hicieron la sustitución de otras cubiertas y se está haciendo la de la etapa 2. Ya tenemos como mucho más idea, más claridad en qué puede funcionar, en qué no puede funcionar. Entonces, pues creo que pues solo eso, ¿no? O sea, como el agradecimiento a todas las áreas, la importancia del trabajo multidisciplinar y el cómo este tipo de trabajos evidencia la importancia de la conservación y de la presencia de restauradores en este tipo de proyectos. Coincido con Mariana. La importancia de este proyecto es la formación de este comité en el que todos teníamos participación, en el que diferentes especialistas en diferentes ramos tenían opinión, voz, voto y que sobre todo que la conservación estuvo siempre de la mano y fue el objetivo primordial de este proyecto. Y muchas veces estamos acostumbrados a que sucede algo y queremos algo ya resuelto casi inmediatamente, ¿no? Y no vemos el trasfondo de esto, la toma de decisiones, los diferentes agentes que tienen en relación con estos proyectos y que se tiene que gestionar todo de la mano y de la mejor manera posible y a la brevedad posible. Entonces, sí, claro, teníamos, como bien comenta Mitzi, teníamos todas las preguntas de cómo no han podido terminar la cubierta, ay, es solo una cubierta, ¿por qué no lo han terminado? Y hasta lo minimizaron de, ¿qué pasó con el techito? ¿No? Y es de, no, o sea, tiene todo un trasfondo, ¿no? Es muy dinámico. Estábamos en medio de la emergencia sanitaria COVID, estábamos en plena temporada de lluvias, con estructuras arquitectónicas a base de tierra también, con aplanados de tierra, con policromía. O sea, teníamos muchos factores en nuestra contra que teníamos que considerar antes de dar un paso
bien estudiado. Entonces, pues muchas veces sí son trabajos burocráticos que nos pueden detener, pero muchas veces es esta toma de decisiones que tiene que estar muy bien cimentadas para poder dar el siguiente paso. Muchas gracias por su presencia, mi reconocimiento personal a su trabajo y a la labor titánica que realizaron en esta ocasión, claro, soportadas por todo un equipo, como bien lo hemos recalcado, pero que a final de cuentas ahí está el resultado y ustedes tuvieron ahí un trabajo muy importante. Muchas gracias a todos y a todas. Los invitamos, la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo termina mañana, es el último día. Además, mañana, bueno, es entrada gratuita para los visitantes nacionales. Los invitamos a seguir este ciclo de conferencias que tendremos hasta el 29 de julio. La próxima semana estará con nosotros la doctora Aurora Montúfar López con el tema Templo Mayor de Tenochtitlan, plantas, regalo para los dioses, evocación del agua y de la regeneración natural. Los esperamos en punto de las 10. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias a Miriam y a Sara por el apoyo. Gracias, Michelle y Mariana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.